Bueno, Domingo, cuéntanos un poco acerca de esta nueva APP de anticoagulación, que ha sido el boom del Congreso. ¿Cómo surge esta idea? A ver, gracias por lo del boom, sí que ha habido bastante revuelo en torno a ella, había una expectativa alta y bueno, espero que colme los deseos de los usuarios, ¿no? A ver, la APP surge como respuesta a una necesidad, como debe surgir casi cualquier proyecto, ¿no? Sabemos que anticoagular es algo complejo, afortunadamente como alternativa a los antivitamina K clásicos tenemos 3 nuevos anticoagulantes en el mercado y un cuarto que viene de camino, y hay información muy extensa y muy compleja de manejar, y había que tratar de estandarizarla y de aglutinarla con alguna herramienta que permita al médico que va a anticoagular pues disponer de la mayor evidencia científica disponible y de la forma más práctica, ¿no? ¿Quiénes habéis participado en el proyecto? A ver, yo he tenido la suerte de trabajar con 4 compañeros magníficos, de los que he aprendido muchísimo, que son referentes en nuestra sociedad, como han sido codirigiendo el proyecto conmigo el doctor Rodríguez Padial, y luego han trabajado como autores también Xavi García Moll, Sant Pau, Iñaki Lecuona y Juanjo Gómez Doblas. Y la verdad es que ha sido una experiencia para mí, desde luego, genial trabajar con ellos. Muy bien, ahora yo estoy ojeando la app, que de momento no la podemos bajar, ¿no? A ver, la app está terminada, está disponible en Google Play para usuarios de Android, para iOS, es decir, iPhone, iPad, queda muy poquito porque está pasando los requisitos de Apple, que son un poco más estrictos, y bueno, pero va a ser durante el Congreso en los próximos días. Genial. Y bueno, viendo un poco que lo tenéis estructurado como anticoagulación, cuéntame un poquito cómo está estructurada lo que yo me encuentro nada más empezar. Yo tengo un paciente con fibrilación auricular no valvular en la consulta y quiero calcular su riesgo embólico, su riesgo hemorrágico, y qué es lo primero que me encuentro en la app. A ver, la app tiene, en su menú principal, tiene 3 partes fundamentales. Una de ellas es cuando tienes delante de ti un paciente que tiene fibrilación auricular y tienes que decidir si lo tienes que anticoagular o no y cómo hacerlo, pues te ayuda para tomar decisiones en anticoagulación. Ese es el apartado de anticoagulación. ¿Qué ocurre? Queríamos hacer una app integral para ayudar al médico en todas las decisiones en torno a la anticoagulación. Por tanto, te ayuda a anticoagular, pero también qué ocurre si un paciente anticoagulado tiene un problema, tiene una hemorragia. Pues hay un apartado solo para la atención de la hemorragia en el paciente anticoagulado, independientemente del fármaco que tome. Y luego un tercer apartado que se denomina situaciones especiales, donde todas aquellas cuestiones que surgen en torno a los anticoagulantes pues se responden de forma muy sencilla. O sea, en la parte de anticoagulación lo que te hace es calcular el riesgo del chat, ¿no? Sí. Chatbot. La parte más importante de la APP es el primer apartado, el de anticoagulación, ¿no? Como decía, anticoagular es difícil, hay ya 5 o 4 fármacos, el quinto en breve, y hay que considerar una serie de inputs que son muy complejos, mucha información, y en función de toda esa información decidir con qué fármaco anticoagular. Anticoagular es complejo porque un error en torno a una decisión de anticoagulación pues puede tener consecuencias nefastas para un paciente. Entonces, a través de una barra de tareas muy sencilla, te guía a través de 6 pasos con preguntas obligadas de obligada respuesta que tienen relación con la decisión final de anticoagular. La primera de ellas te pregunta si el paciente tiene una fibrilación auricular que es valvular o no valvular. Todo es clicar, no hay que meter ningún dato. La segunda parte te pregunta acerca de las variables de riesgo tromboembólico. En tercer lugar, variables de riesgo hemorrágico. En cuarto lugar, las variables clínicas que tienen relación con la anticoagulación y con el fármaco anticoagulante, pues desde la edad, el peso del paciente, comorbilidad que pueda tener alguna interferencia con fármaco o con la decisión final. Una quinta parte son todos aquellos fármacos que pueden tener una interacción con los anticoagulantes, están incluidos, y si uno clica en alguno de ellos, pues puede ser que te excluya un fármaco o te recomiende alguna cosa, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de las interacciones con los fármacos, y está contemplado fármacos uno por uno, todos, o sea que está fenomenal. Todos los fármacos. Eso, ¿no? Y como Genial. te decía, la sexta parte de la barra son variables analíticas, de tal manera que toda la analítica relevante para anticoagular pues es cuestionada en ese punto de la app, y finalmente aparece una tabla en la que la tabla da el valor de riesgo tromboembólico que tiene el paciente, ese paciente concreto, el valor de riesgo hemorrágico según el Hasbled, y en la tabla final te aparecen aquellos anticoagulantes que podrías utilizar.
con la dosis que podrías utilizar. Los que no aparecen no se recomiendan, ¿no? Efectivamente. Muy y bien. te compara con un criterio de eficacia los fármacos, un criterio de seguridad y el beneficio clínico neto que aportan, ¿no? Entonces, el médico que va a anticoagular tiene ante sí, en una sola tabla, la comparativa de todos aquellos fármacos que podría utilizar. Al final sería un poco ya, una vez que te da los fármacos que puedes usar, ya sería ya tu juicio, pero con todo ya muy pensado y al final la decisión está casi tomada por vuestra aplicación. Eso es, ahí aparecen los fármacos que podrías utilizar, pero luego eso no excluye que el paciente que tienes delante y tu criterio como médico te incline por un fármaco u otro. Claro. ¿no? Pues me parece genial, la verdad que ya tengo ganas de que salga y para empezar a usarla. Pues muy bien. Muchas gracias por tu iniciativa. Que la gente la disfrute, que la critique y desde luego la trataremos que no la critiquen, no. de mejorar, ¿no? Muy bien. Gracias, Almudena.